Continuamos con la última conferencia de este primer día del set de conocimiento de Colombia Tech de las Américas 2025, con la conferencia Textiles Biológicos hacia un futuro responsable, a cargo de Pauline Harmsen, científica senior, textiles sostenibles y biorefinería, es experta de la Universidad Wageningen de Países Bajos. A continuación los invito a ver esta conferencia tan interesante. Muchas gracias. Hola a todos, me llamo Pauline Harmsen y trabajo en la Universidad y Centro de Investigación de Wageningen en los Países Bajos. Soy ingeniera química y me apasionan los polímeros y materiales naturales. En mi taller confecciono mi propio vestuario sin utilizar productos de combustibles fósiles para demostrar que los textiles de origen biológico son la única solución para un futuro responsable de las prendas de vestir. Pero antes de adentrarme en el tema de los textiles de origen biológico, permítanme presentarles la universidad y su centro de investigación WUR, ubicada en los Países Bajos, en Europa. La misión de la universidad y su centro de investigación es explorar el potencial de la naturaleza para mejorar la calidad de vida. Trabajamos en 3 ámbitos: la producción de alimentos, piensos y productos de origen biológico, como los textiles, la sociedad y el bienestar, incluido el comportamiento del consumidor y los recursos naturales, y los entornos de vida, incluido el uso de la tierra y la biodiversidad. Dentro de Wageningen tenemos 2 socios: la universidad, cuya actividad principal es la educación, y el centro de investigación, cuya actividad principal es la investigación por contrato. La universidad educa a unos 13.000 estudiantes de más de 100 países diferentes, con unos 3.800 empleados y 2.400 estudiantes de doctorado. El centro de investigación cuenta con unos 4.000 empleados, entre los que me incluyo. El campus de Wageningen es un lugar de encuentro para organizaciones del conocimiento, instituciones educativas, la comunidad empresarial y empresas emergentes. Hay instalaciones de investigación compartidas, una biblioteca, lugares de reunión, un centro de idiomas, un centro de expertos, amplias instalaciones deportivas, restaurantes en el campus y una selección de tiendas. Además, la educación existen oportunidades para los negocios en diferentes etapas. Aquí podemos ver una imagen del campus. El enfoque de Wageningen se caracteriza por ser multidisciplinario, con conexiones abiertas entre las disciplinas científicas y sociales. Se trata de una cooperación entre la universidad y los institutos de investigación orientados al mercado y una estrecha colaboración con las autoridades gubernamentales, la comunidad empresarial, los institutos de investigación y otras universidades. Entre nuestros grupos de interés se encuentran los gobiernos holandeses y extranjeros, la comunidad empresarial, los institutos de conocimiento y también la sociedad. La universidad y su centro de investigación tienen una fuerte orientación internacional, la cual se refleja en la gran diversidad de sus estudiantes. Europa es nuestro mercado local y la universidad y su centro de investigación son un actor importante en proyectos europeos. Estamos activos en todos los continentes. La combinación de los institutos de investigación y la universidad en una sola organización permite realizar distintos tipos de investigación: investigación básica, investigación aplicada, investigación práctica y tareas de investigación legislativa encargadas directamente por el gobierno. Aquí pueden ver todos los institutos de investigación de Wageningen. Trabajo en la investigación de alimentos y productos de base biológica y en el ámbito textil. Tengo una estrecha colaboración con la investigación económica, la investigación medioambiental y la investigación vegetal. El mundo está cambiando rápidamente y esto plantea grandes desafíos a la ciencia en nuestro ámbito. La población mundial está creciendo rápidamente, la prosperidad está aumentando y con ello crece la demanda de productos alimentarios y no alimentarios. Una gran parte de la población mundial carece de acceso a los alimentos. El medio ambiente, la naturaleza y el clima están bajo una gran presión. Los combustibles fósiles y otras materias primas se están agotando.
Nuestros objetivos para el mundo abarcan desde alimentos, ciudades habitables, agua limpia, hasta biodiversidad, bienestar y economía circular, que es especialmente relevante para los textiles. En este ámbito queremos hacer una posible transición hacia una economía circular basada en materias primas de origen biológico e investigación sobre las consecuencias sociales y económicas en la selección de materiales para piensos, alimentos y combustibles. Durante los 3 últimos años hemos trabajado en 3 temas de inversión relacionados con nuestra estrategia. Uno de ellos era la bioeconomía transformadora, que aborda la transición material que elimina gradualmente las materias primas fósiles en los textiles y los materiales de construcción. Ok, ¿por qué trabajar en el sector textil en Wageningen? En la parte anterior de la presentación he explicado algunas de las actividades que realizamos en el sector textil. En este esquema lo ves todo combinado y ves el enfoque multidisciplinar que es tan importante para temas amplios como los textiles. Se ve una combinación de educación, cursos en línea masivos y abiertos, MOOCs e investigación aplicada realizada en su centro de investigación. En el Centro de Investigación de Alimentos y Productos de Base Biológica nos ocupamos de temas como los materiales libres de fósiles, el reciclaje y los estudios de sostenibilidad. En Wageningen sabemos mucho sobre alimentación y podemos aprender de ello para aplicarlo en la industria textil, ya que hay algunas similitudes entre la industria agroalimentaria y la textil. Ambas son extremadamente grandes. Ambas están interrelacionadas globalmente y tienen un gran impacto en el cambio climático, y ambas producen para el mercado de consumo. Las cadenas de valor son dispersas, se ven afectadas por el comportamiento de los consumidores y ambas utilizan materiales naturales. Y estos temas forman parte del ámbito de la universidad y el Centro de Investigación de Wageningen. Pero la industria textil no depende solo de materiales naturales, sino también en gran medida de alternativas basadas en combustibles fósiles. La eliminación gradual de las materias primas fósiles no solo es importante para el sector energético, sino también para el textil. Este gráfico muestra por qué es importante que abordemos el uso de materias primas fósiles en los textiles. Presenta los cambios de volumen de producción mundial de fibras textiles a lo largo de los años. Mientras que las fibras de origen biológico, como el algodón y la viscosa, se mantienen muy estables, el poliéster, una fibra sintética de origen fósil, muestra un crecimiento asombroso. Los datos más recientes se incluyen aquí, y la producción de fibra de poliéster aumentó de 63 en 2022 a 71 millones de toneladas en 2023. Sin la abundante disponibilidad de materias primas fósiles, esto nunca hubiera sido posible, y la industria fósil es en gran parte responsable del crecimiento sustancial de la producción de fibra textil en los últimos 25 años. Aquí podemos ver algunos ejemplos del historial del sector textil, desde MOOCs hasta publicaciones científicas y otros informes públicos. Si deseas más información, visita nuestra página web Circular Fashion Lab. Ahora hablaremos un poco más sobre la transición hacia materiales libres de combustibles fósiles. Los recursos para las fibras textiles incluyen materias primas fósiles y materias primas de origen biológico. Hoy en día la tendencia es utilizar menos materias primas biológicas y más fósiles, y la parte biológica está disminuyendo. En la actualidad, solo el 32% de todas las fibras textiles proceden de recursos de origen biológico, y el crecimiento de la producción de fibras se debe principalmente a las fibras sintéticas de origen fósil, como el poliéster. Cuando se empiezan a buscar recursos alternativos para los textiles, hay que buscar materiales basados en el carbono, ya que los textiles están hechos de carbono. Pero ¿cómo y dónde obtener materias primas a base de carbono que sean renovables? ¿Y qué hay que cambiar en la producción y el uso de los textiles para que sean circulares? Aquí se muestra la relación entre la energía renovable y los materiales renovables, ya que están vinculados entre sí. En una sociedad libre de combustibles fósiles, tanto los materiales como la energía proceden de recursos renovables. En el caso de la energía, a la derecha de la imagen, se dispone de fuentes que no emiten carbono,
como el agua, el viento y la energía solar. En esta visión, el hidrógeno se considera la opción más prometedora como vector energético. Como el sector energético depende de menos fuentes de carbono, como los combustibles fósiles, el carbono renovable disponible puede utilizarse para la alimentación, el transporte pesado y materiales como los textiles, que se muestran en la parte izquierda de la imagen. Y básicamente solo hay 3 fuentes de carbono renovable disponibles, que son la biomasa, el contenido reciclado y el CO2. En Wageningen los llamamos vías de transición. Así pues, la biomasa es una fuente importante de carbono renovable, pero también necesitamos contenido reciclado y dióxido de carbono. Sin embargo, hace falta algo más que eliminar progresivamente los recursos fósiles y estimular el uso de carbono renovable. También necesitamos reducir la sobreproducción y evitar la liberación de microfibras nocivas al medio ambiente. Pero también hay limitaciones en el tipo de polímeros que pueden producirse eficazmente a partir del carbono renovable. Para las fibras sintéticas, sobre todo los polímeros de condensación, como los poliésteres y los poliamidas, son prometedores, mientras que los polímeros de adición, como las poliolefinas y los poliacrílicos, son menos favorables. Esto se debe a que los polímeros de condensación se construyen a partir de bloques que contienen mucho oxígeno y nitrógeno, y estos átomos ya están presentes en la biomasa y no en los recursos fósiles. Además, los polímeros de condensación se pueden hidrolizar fácilmente para obtener sus componentes básicos, lo que resulta relevante para el reciclaje, algo que no es posible con los polímeros de adición. Aquí se puede ver una descripción general de la ruta desde el carbono renovable hasta las fibras textiles para la biomasa. Me imagino que esto es demasiada información a la vez, pero si quieres saber más, puedes leer el folleto mencionado aquí abajo. El carbono procede del aire y como organismos podemos utilizar bacterias, hongos, plantas y animales para crear los monómeros, polímeros y fibras que necesitamos. Con la biomasa podemos crear todos los tipos de fibras, las naturales y las artificiales. La segunda vía es el contenido reciclado. Como fuente de carbono renovable, ahora tenemos textiles postindustriales o postconsumo. Y dependiendo del tipo de tecnología de reciclaje que se aplique, se obtienen monómeros, polímeros o fibras a partir de las cuales se pueden volver a crear fibras naturales o artificiales. Una visión general de la tercera vía de CO2 es la siguiente. Se necesita energía verde, CO2 y agua como insumos. Se puede utilizar el CO2 de la atmósfera, de fuentes puntuales o de bacterias para crear los monómeros. Y a partir de estos monómeros se puede fabricar un polímero y finalmente se obtiene un polímero sintético como el poliéster o la poliamida. Hay que tener en cuenta que el CO2 es un gas inerte y por lo tanto es difícil convertirlo en otra molécula. ¿Cómo se ve esto en el caso de los principales tipos de fibras y las fuentes de carbono? Las fuentes fósiles únicamente producen fibras sintéticas, ya que las fibras naturales y celulósicas se fabrican a partir de biomasa. La biomasa es la única fuente de carbono que puede producir todos los tipos de fibras y se están desarrollando fibras sintéticas de origen biológico. También se está desarrollando contenido reciclado, especialmente de textil a textil. Por lo tanto, cuando miramos el futuro y asumimos que los recursos fósiles se están eliminando gradualmente, solo disponemos de las 3 fuentes de carbono renovables disponibles. Se espera que el desarrollo de productos sintéticos de origen biológico y el reciclaje de textil a textil estén mucho más avanzados que los materiales derivados del dióxido de carbono. Ahora centrémonos en los textiles de origen biológicos. ¿Pero qué son los textiles de origen biológico? Para ello debemos analizar la industria textil actual y cómo está organizada. La industria textil está organizada en 3 cadenas de valor diferentes que producen 3 tipos de fibras diferentes, cada una de las cuales presentan su propia dinámica y desafíos. La primera es la producción de fibras naturales. Se trata de fibras de origen biológico procedentes de seres vivos como plantas o animales. Las fibras son producidas por agricultores que cultivan fibras o crían animales. Algunos ejemplos de fibras conocidas son el algodón, el lino, el cáñamo y la lana. La segunda es la producción de fibras semisintéticas. Se trata de fibras artificiales del polímero natural celulosa, también llamadas MMCF. Los recursos, en este caso la celulosa, son producidos por propietarios forestales que producen madera.
Ejemplos de fibra son la viscosa, el lyocell o el cupro. Y el tercero es la producción de fibras sintéticas. Se trata de fibras artificiales fabricadas con polímeros a partir de monómeros. Los recursos son principalmente de origen fósil, pero también puede ser de origen biológico. Ejemplos de fibras son los poliésteres, las poliamidas y el elastano. Este esquema ilustra toda la industria textil con 3 cadenas de valor, desde la producción a la izquierda hasta el final de la vida útil a la derecha. Se puede ver la aportación biológica de los agricultores y propietarios de bosques, pero también la aportación fósil de las fibras sintéticas. En un determinado punto de la cadena de valor, los 3 tipos de fibras se unen en la creación de textiles, de modo que donde se crean las mezclas y se acaban los tejidos, desaparece la clara distinción entre las 3 cadenas de valor diferentes. Aquí podemos ver un informe de la Bolsa Textil con información más detallada sobre la producción mundial de fibras en 2022 para cada tipo de fibra. El poliéster y más concretamente el tereftalato de polietileno o PET es el mayor con 63 millones de toneladas, seguido del algodón con 25 millones de toneladas y la viscosa con 6 millones de toneladas. Hay que tener en cuenta que se trata de valores de producción para todas las aplicaciones, incluidas la confección, el hogar, el calzado y las aplicaciones técnicas. Veamos algunas características de las fibras naturales. La producción comienza con los agricultores y requiere tierra, agua y a menudo pesticidas. La cosecha requiere mucha mano de obra. Los consumidores están acostumbrados al algodón, aunque probablemente las fibras como el lino y el cáñamo son menos atractivas. La lana y otros pelajes de animales son menos atractivos para los vegetarianos o veganos. Las fibras naturales no se acumulan en la naturaleza ya que son biodegradables. Aquí podemos ver una descripción general de todas las fibras naturales, las clases de polímeros a las que pertenecen como polisacáridos o poliámidas, y los polímeros naturales específicos a partir de los cuales están formadas, que son principalmente celulosa o queratina. Esta tabla solo tiene como objetivo mostrarle la gran diversidad de fibras naturales disponibles, aunque muchas de ellas se producen en volúmenes limitados. Los desafíos para las fibras naturales incluyen la producción sostenible, la ampliación de la producción de fibra de Liber, que es especialmente relevante para Europa, y la búsqueda de alternativas prometedoras que se pueden aplicar en textiles. ¿Cuáles son los nuevos cultivos prometedores que se pueden aplicar en los textiles? Las plantas contienen celulosa, un polímero presente en las paredes celulares primarias de las plantas y algunas algas. Está presente en los árboles, las hojas, las hierbas y las fuentes relevantes para los textiles, que son la madera, el algodón y las fibras de Liber. Aquí se puede ver una descripción general de las fibras vegetales utilizadas actualmente, clasificadas como fibras de semillas, fibras de Liber, fibras de hojas, fibras de frutas y fibras de hierba. Se puede ver que las fibras de hojas y las fibras de frutas no se utilizan para la confección de prendas de vestir, sino para otras aplicaciones. Y aquí se puede ver una combinación de la planta, en este caso el algodón con la fibra textil en forma de una imagen de microscopio electrónico de barrido y la prenda de vestir final que yo he producido. Y aquí se ve el lino y las fibras rectas, características del lino. Y también del cáñamo. Esta tabla muestra todo tipo de nuevas alternativas de origen vegetal con posibles aplicaciones en el sector textil, desde material aislante hasta fibras textiles. Sé que hay buenos avances en el campo de las fibras de hojas de piña o plátano, por nombrar algunas. A continuación están las fibras semisintéticas. La producción de estas fibras comienza con los propietarios de bosques o agricultores y requiere tierra y agua. Se utiliza principalmente celulosa de madera, pero también se pueden utilizar otros cultivos de rápido crecimiento como el bambú. La extracción de la celulosa y su hilado para obtener fibras son procesos químicos. Los consumidores están acostumbrados a estas fibras y la biodegradabilidad no es un gran problema, ya que la celulosa es biodegradable.
Aquí se puede ver que la lista de fibras diferentes es mucho más corta que la de las naturales. La viscosa es la más importante y el lyocell es un ejemplo de una de las innovaciones más recientes. Los desafíos para las fibras semisintéticas incluyen el uso de tierra y agua para producir los recursos. El crecimiento es posible, ya que la celulosa es un polímero muy abundante en la tierra, pero también es necesario ampliar las instalaciones de procesamiento. Además de la celulosa, también hay otros polímeros como las proteínas, que se pueden procesar para obtener fibras semisintéticas. ¿Existe potencial para este tipo de fibras? Y por último, las fibras sintéticas. Representan 2/3 de la producción mundial de fibras, lo cual es enorme. La producción comienza en la industria fósil, sobre todo fuera de Europa. Los monómeros y polímeros son producidos por la industria química, y el mercado está dominado por un tipo de poliéster, concretamente el PET. Los consumidores encuentran estas fibras muy atractivas debido a su precio, disponibilidad y rendimiento. Sin embargo, existen serios problemas ambientales. Por ejemplo, las fibras no son biodegradables y se acumulan en la naturaleza. La lista de fibras sintéticas también es extensa. La clase de polímeros a la que pertenecen las fibras es mucho más diversa y abarca desde poliésteres y poliamidas hasta poliuretanos y poliolefinas. Y dentro de una clase de poliésteres hay múltiples ejemplos, y no solo PET. Los ejemplos de poliésteres totalmente de base biológica incluyen PLA y PEF. En otras palabras, el poliéster no es un tipo de material, sino una clase de materiales diversos con diferentes propiedades. También es interesante ver que ya existen opciones de base biológica total o parcialmente biológicas, y aún así, la mayoría de las fibras sintéticas se producen a partir de recursos fósiles, y las alternativas de base biológica aún requieren un mayor desarrollo para poder aplicarse en los textiles. Existen poliésteres y poliamidas de base biológica total o parcialmente disponibles o en desarrollo. Además, se está investigando su aplicabilidad en textiles. Sin embargo, los volúmenes son bajos debido al precio, la disponibilidad y las dudas sobre la sostenibilidad. Para los consumidores, las fibras sintéticas, que son alternativas de origen biológico a las fibras fósiles conocidas, no suponen ningún problema, ya que los materiales son los mismos. Pero para las nuevas alternativas totalmente de origen biológico, esto supone un reto mucho mayor. Existen varios problemas medioambientales relacionados con las fibras sintéticas, entre otras cosas, la degradabilidad de las fibras, también para las alternativas de base biológica. Los productos de base biológica en su mayoría no son biodegradables, mientras que se están investigando los productos de origen biológico completo. Por lo tanto, los textiles de origen biológico se pueden producir a partir de animales, plantas, pero en el futuro tal vez también a partir de microorganismos u hongos. Los biopolímeros son polímeros creados por estos organismos vivos. Dependiendo del organismo se producen diferentes polímeros. Los animales producen proteínas como la queratina y la lana. Las plantas producen polisacáridos como la celulosa, pero también proteínas. Los microorganismos pueden producir poliésteres como los PHA y los hongos producen una combinación de proteínas y polisacáridos. Esto es importante ya que el tipo de polímero determina las propiedades finales del tejido. Y para ayudarte a decidir qué hacer con una determinada fuente de biomasa, creamos este árbol de decisiones sobre biomasa para recursos de origen vegetal. A partir de plantas puedes crear los 3 tipos de fibras textiles: fibras naturales, semisintéticas y sintéticas. En esta figura se presentan las preguntas que deben responderse al tratar las diversas fuentes de materias primas y residuos de biomasa para aplicaciones textiles. En teoría, es posible para todos los textiles de origen vegetal. Por último, un resumen de esta presentación y algunos mensajes finales. Aquí se ven algunos desafíos generales para los textiles de origen biológico. En primer lugar, está la cuestión de los usos competitivos. La biomasa se utiliza ahora para alimentos, piensos, energía y materiales. Pero ¿qué pasa si se eliminan gradualmente los recursos fósiles? Entonces, este tipo de debates se intensificarán. Por ejemplo, en los Países Bajos, además de los alimentos, también tenemos competencia de la industria de la construcción de origen biológico.
El comportamiento del consumidor también es un desafío, especialmente cuando no hay igualdad de condiciones debido a las considerables importaciones de textiles de origen fósil de fuera de Europa. También es necesario abordar la circularidad, que los textiles sean más valorados, se utilicen durante más tiempo y se descarten de forma adecuada después de una larga vida útil. Las principales cuestiones que se plantean en relación con los textiles de origen biológico son las siguientes. ¿Qué planta, animal, hongo u otro organismo vivo es adecuado para la producción sostenible de fibras naturales? ¿Cómo podemos obtener más celulosa para las fibras regeneradas? Y por último, ¿qué fibras sintéticas están preparadas para el futuro? Creo que es posible el crecimiento de los textiles de fibra de origen biológico, pero los usos competitivos siguen siendo un gran enigma. Además, es necesario resolver las deficiencias en la infraestructura de procesamiento y abordar el comportamiento y la aceptación de los consumidores. Todo depende en gran medida de la disponibilidad de recursos fósiles en el futuro. Los textiles de origen biológico pueden ser parte de un futuro textil responsable. Los textiles de origen biológico no se limitan a las fibras naturales o las fibras celulósicas artificiales, sino que también son posibles las fibras sintéticas. Otros requisitos para los textiles sostenibles son los siguientes. Es necesario abordar el tema de la sobreproducción, fomentar el uso más responsable de los textiles por parte de los consumidores, estimular el reciclaje de los textiles y desincentivar el uso de textiles de origen fósil. Muchas gracias por su atención. De esta manera finalizamos con este primer día del set de conocimiento de Colombia Tex de las Américas 2025. Gracias a quienes nos acompañaron aquí en Caja de Madera en Plaza Mayor Medellín y por supuesto a quienes también nos acompañaron vía streaming a través de colombiatex.com. Los esperamos mañana aquí nuevamente a partir de las 9 de la mañana con unos espacios imperdibles en los que hablaremos sobre temas como la internacionalización de la moda en Colombia, la inteligencia artificial en la moda, las tendencias en un material icónico como lo es el denim, entre otros. Así que mañana nos vemos nuevamente aquí. Gracias por acompañarnos y que sigan disfrutando de esta gran feria Colombia Tex 2025. Que tengan una feliz tarde.